Muy buenas noches a todo el auditorio de los periodistas. Soy Ilse García y me acompaña Dulce Elvera y les damos la más cordial bienvenida a este Sin embargo semanal del 5 al 9 de diciembre, esta semana ya de diciembre y próximos al fin de año. Bienvenida, Dulce, ¿cómo estás? Buenas noches, Ilse. Muy bien, aquí justo checando las fechas, quisiera aprovechar para mandar un saludo tanto a Anita como a nuestra compañera Daniela Barragán, que van a estar cumpliendo años. Anita hoy y Barragán el día domingo, tengo entendido. Así es. Entonces les mandamos saludos afectuosos desde aquí. Y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos un viernes más en este espacio de reflexión sobre lo acontecido del lunes 5 al hoy viernes 9 de diciembre. ¿Te parece si vamos a un corte y arrancamos luego? Vamos. Bueno, empezamos con el día lunes 5 de diciembre y también hubo mucha información política esta semana, mucho que ver con Ricardo Monreal, y es que desde el día lunes el presidente López Obrador mandó un mensaje que en ningún momento se hizo referencia al senador Ricardo Monreal, aunque en la pregunta el periodista sí lo mencionó, pero el presidente comenzó a hablar de las personas quienes aspiran a la candidatura presidencial y que pues amenazan con irse si no ganan la encuesta, si no los apoya el presidente. El presidente también dijo el lunes que no tiene problemas con Ricardo Monreal ni con Gerardo Fernández Noroña, quienes aspiran a la candidatura presidencial, pero recalcó que él apoyará a quien resulte ganador de la encuesta de Morena y añadió un mensaje justamente para quienes amenazan con irse. Es que si no me apoyas a mí, dijo el presidente, y no gane la encuesta, me voy. Que te vaya bien, sigue tu camino. Eso fue lo que dijo el día lunes el presidente con dedicatoria a Ricardo Monreal. Vamos a escucharlo. Que si no me dan una candidatura, me voy. No, primo hermano, a lo mejor puedes ganar la candidatura. Nada más que tienes que ganar la encuesta. Si ganas la encuesta, si el pueblo te apoya, pues ya. En el caso de los posibles candidatos a la presidencia, por el movimiento que yo en el que yo participo, aunque tengo ahora licencia, ¿a quién voy a apoyar? Al que gane la encuesta. Es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy. Que te vaya bien. Sigue tu camino. Ahí está lo que dijo el día lunes el presidente López Obrador. Y bueno, ese mismo día el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues le llegó el mensaje del presidente y aseguró que su nombre, bueno, el domingo le había dicho que su nombre va a aparecer en las boletas, sí o sí, o sea, ya sea por Morena o por la coalición de oposición. Y ya el lunes sale el tema en la conferencia matutina, el presidente manda este mensaje, y luego ya en otra entrevista que da el senador Ricardo Monreal, pues él dice que pues él tampoco tiene problemas con el presidente López Obrador, pero sí dice que él no lo menciona como hermano, porque en esta conferencia el día lunes el presidente vuelve a hablar de sus hermanos y menciona a Sheinbaum, a Ebrard y al titular de Segov, Adán Augusto López. Entonces, en este nuevo mensaje que da el día martes Ricardo Monreal, pues él manifiesta que a él no lo menciona ni por equivocación como uno de sus familiares, pero dice Monreal, aún así estoy ahí en la familia. Eso fue el día lunes y más adelante tendremos más información al respecto. Así como decía, es una semana muy de Monreal.
Y otro político que se destapó, así como Monreal, fue allá en el norte, el gobernador de Nuevo León, justo en un evento de su partido Movimiento Ciudadano. Estoy hablando de Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, quien se destapó para competir como posible candidato presidencial para 2024, abanderado por este partido naranja. Manifestó durante su participación en este evento que Movimiento Ciudadano tiene muchos gallos y mujeres fregonas para ir solo o acompañado en el 24. Y ya al finalizar el evento se le preguntó directamente al respecto y él dijo, aún falta mucho, pero se apunta como uno de los posibles candidatos presidenciales del partido emesista. Sin embargo, Ilse, días después, justo el día en que el periódico Reforma publicó una encuesta que lo colocaba muy por debajo en las preferencias, por debajo del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, Samuel se retractó de esta intención. Ahora, a quien sin embargo revisaron los pendientes que tiene solo en el estado y ahora imagínate quiere gobernar todo un país. Se trata de Samuel García, que tiene aún muchos pendientes en Nuevo León, de acuerdo con cifras oficiales, entre homicidios dolosos, secuestros, feminicidios y extorsiones. Así nos los platica Romina Gándara en el siguiente video. Los homicidios, los feminicidios, los secuestros y las extorsiones en Nuevo León han incrementado durante el primer año de gobierno de Samuel García Sepúlveda. Los asesinatos registrados en los primeros 10 meses de este 2022, con un total de 1,145 víctimas, son incluso superiores en 14.15% respecto a todos los registrados en el año 2021, que fueron 1,003 víctimas. Pero si se comparan con el mismo periodo de enero a octubre del 2021, el crecimiento de los 10 meses de este 2022 es de 32.82%. Al desglosar los homicidios dolosos perpetrados con arma de fuego de enero a octubre del presente año, con un total de 903 víctimas en este año, son al menos un 35.17% superiores comparados con los registrados en el mismo periodo de 2021, que ascendió a 668 víctimas. Los feminicidios en Nuevo León acumulan 81 víctimas de enero a octubre del presente año, lo que representa un 58.82% en comparación con las registradas en el mismo periodo del año anterior. Además, Nuevo León ocupa el cuarto lugar en materia de desaparición de mujeres, con un total de 1,765 desaparecidas desde que se tiene registro. Pero esos no son los únicos indicadores en los que hay incrementos. Las víctimas de secuestro en Nuevo León se ubicaron con un total de 22 en todo el año 2021, y en lo que va de enero a octubre, el número se ubica en 25, es decir, un 13.63% superior al año 2021, y aún faltan 3 meses del presente año por contabilizar. Y si se compara el número de secuestros de los primeros 10 meses con el mismo periodo anterior, el incremento asciende a 31.57%. Las extorsiones también registran alzas. De enero a octubre de 2022 se han registrado al menos 652 víctimas de extorsión, lo que significa un 26.11% más con respecto al mismo periodo anterior. Activistas sociales han reclamado que el gobernador de Nuevo León no cuenta con un plan o una estrategia de seguridad, pues aseguraron que es un político que ha descuidado las acciones en el rubro y que solo simula gobernar en sus redes sociales. Ha sido crítico de la administración de Samuel, porque tenemos un incremento en la alza de la violencia y tenemos tenemos un problema grave de inseguridad general, no solo de la violencia y de los homicidios dolosos, sino cobro de piso, extorsiones, secuestros, feminicidios, abducciones a mujeres. Y frente a esta gran ola de inseguridad tenemos un gobernador indolente que vive en una burbuja de TikTok y de Instagram. Para él todo está toda madre. Y el Estado está en caos. Está grave la situación en Nuevo León. Grave. Mira, para que tengas una referencia, son las cifras del 2010. Hemos estado viviendo caos, estado fallido, hay un estado de ingobernabilidad por la soberbia en la que es el gobierno de Samuel García. La soberbia, la indolencia, la indiferencia, el vivir en una burbuja
de redes sociales, él vive en una burbuja de Instagram y de TikTok, en un universo paralelo. En las calles la violencia se ha incrementado terriblemente, no solo en el tema de homicidios, sino en el tema, Romina, de asaltos a casa habitación, de secuestros, de abducciones a mujeres, de feminicidios, que es lo que más alerta en estos momentos también, y por ende el tema de homicidios dolosos. Por su parte, Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, también dijo en entrevista con Sin embargo que los datos en materia de violencia son alarmantes. De la violencia de género se la comparto y los datos son muy alarmantes. Creo que hay una maquinaria digital, le podría llamar, para invisibilizar las problemáticas que padecemos quienes habitamos en el estado de Nuevo León. Y creo que haciendo un símil con el presidente López Obrador, guardando todas las diferencias que haya, el gobernador absorbe mucho de la agenda pública en temas a veces que no digamos no son relevantes, y eso invisibiliza a las problemáticas que tenemos de contaminación, de movilidad, de agua, de vivienda y desde luego de seguridad, ¿verdad? Si bien estamos ciertos que a veces hay concurrencia en algunos temas de prevención, y eso hay que decirlo porque es parte de nuestra tarea como organización, de que tenemos que conocer las facultades que le corresponden a cada quien, cuando estas pueden ser concurrentes. La seguridad es una de ellas. Los municipios tienen obligaciones específicas y tienen infraestructura, digamos, y tienen personal. Y en ese sentido, pues creo que nos han fallado todos aquí, los municipios, el Estado y el gobernador. Bueno, Dulce, el día lunes también le seleccionamos esta otra información que ocurrió el fin de semana, y es que el estado de Zacatecas vivió una jornada de hechos violentos que incluyó un motín, un intento de fuga de presos del penal de Cieneguillas, lo que generó además bloqueos a las vías con vehículos incendiados. Y bueno, en este primer incidente resultaron heridos 2 policías y 2 reclusos, aunque se pudo evitar la fuga de este penal de Cieneguillas. Esto ocurrió el día domingo, y bueno, elementos de las fuerzas policiales y militares se trasladaron al lugar para reforzar la seguridad y evitar la evasión. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública, general Adolfo Marín, dijo el lunes que los presos que intentaron fugarse pertenecen al cártel de Sinaloa, que opera en esa entidad, donde mantiene una confrontación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, el sábado también se registró el asesinato del juez Roberto Elías, quien fue víctima de un ataque a balazos al salir de su domicilio ubicado en el municipio de Guadalupe, allá en Zacatecas. Así es, Ilse, terribles hechos allá en Zacatecas por el enfrentamiento de estos cárteles. Y ahora vamos con una nota que preparó la cumpleañera Daniela Barragán, y es un poquito de indignarse, espero no esté comiendo aguacate. Es sobre el aguinaldo que van a recibir diversos políticos. Fíjate, casi 500,000, por ahí de los 300,000, 400,000. Sin más, vamos a ver el video. El salario promedio de los mexicanos dista por mucho al sueldo de la clase política mexicana, a pesar de los cambios en esta materia. Eso incluye las prestaciones, que son los beneficios que por ley cada trabajador debe recibir. Cada fin de año, una de las prestaciones más esperadas es el aguinaldo, que es el dinero que en esta temporada trae alivio al bolsillo de las familias. Es el pago más alto de todas las prestaciones que los trabajadores reciben por año trabajado, y significa también un monto que es esperado con ansias para satisfacer desde gustos hasta para saldar deudas.
Pero en época de crisis, como en esta en la que los niveles de inflación a nivel mundial son históricos, el aguinaldo puede ser poco sustancial. De acuerdo con el INEGI, la gran mayoría de toda la población económicamente activa percibe 7,380 pesos mensuales, lo que los hará merecedores de un aguinaldo de 3,690 pesos. Hay un lado B en el que está la clase política que no ha dejado de tener privilegios a pesar de que la ley de austeridad republicana ya establece límites a las percepciones. Pero cada fin de año, el dinero que algunos servidores reciben en aguinaldo o gratificación de fin de año rebasa hasta el $500,000 de pesos. Es el caso del pago de fin de año que reciben los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, que es de 584,531 pesos, lo que sería 158 veces más que el dinero que recibe un trabajador promedio. Le sigue el aguinaldo de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de 577,249 pesos. El del consejero presidente del INE por 340,174 pesos. El del presidente de la República, que es de 336,360 pesos, y el del titular de la Auditoría Superior de la Federación, por 335,314 pesos. Esos son los 5 aguinaldos más altos, aunque los que le siguen no tienen mucha diferencia. La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un aguinaldo de 334,647 pesos. El titular de la Comisión Federal de Competencia de 328,710 pesos. Y el fiscal general de la República, que recibirá 323,360 pesos. Y bueno, al arranque de la semana, la verdad es que hubo mucha información respecto a los aspirantes de Morena a candidatos presidenciales. Y, por ejemplo, el fin de semana, el canciller Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes, pues realizó un evento de toma de protesta, esto fue el sábado, a representantes de los 300 distritos electorales del país que promoverán el voto a su favor rumbo a la encuesta interna de Morena para 2024. Y bueno, el día lunes en Los Periodistas sostuvieron una conversación con la senadora de Morena, Malú Micher, que en términos generales y simples, pues ella está coordinando ahorita los esfuerzos de los trabajos de la campaña del canciller Ebrard. Y bueno, en esa entrevista, Malú Micher dijo que lo único que está pidiendo este equipo que apoya al canciller es que haya piso parejo, que haya igualdad de condiciones, pero también desde ese día también empiezan a plantear pues el tema de los debates. También Malú Micher comentó que el partido está obligado a decretar las reglas y obligar a todos los aspirantes a separarse de sus cargos públicos para que haya un juego limpio. Este tema de cuándo van a dejar sus cargos los aspirantes a la presidencia, ya se lo preguntaron en la conferencia matutina al presidente, y él dijo que la ley establece que es medio año antes de que comience pues todo el tema electoral. Y si usted no vio esta entrevista con la senadora Malú Micher, vaya al canal de Sin embargo al aire, ahí está esta entrevista, estuvo muy buena porque le preguntaron también respecto a las críticas que Monreal ha hecho contra Claudia Sheinbaum, que él ha afirmado que hay una supuesta guerra sucia en su contra que viene de la jefa de gobierno. También esto le preguntan a Malú Micher y pues en resumidas cuentas ella dice que pues son amigas, que no hay ahorita ningún inconveniente, pero recalca esto del juego limpio. Así es, Ilse, muy buena esa entrevista, les reitero la invitación a verla en Sin embargo al aire, porque también habla de la necesidad de que haya encuestas externas para que se vea más equidad en la contienda futura. Pasamos ya al martes 6 de diciembre, también cargadísimo. Ya le adelantaba Ilse lo que sucedió el fin de semana en Zacatecas. Aquí nuestra compañera Montserrat Antúnez hizo un análisis al respecto sobre cómo enfrenta una de las situaciones de inseguridad más complejas de todo el país, el estado de Zacatecas.
Vamos a ver este video con los detalles. Zacatecas vive niveles de inseguridad que nuevamente han prendido alertas. En las últimas 2 semanas se han reportado bloqueos, personas desplazadas de sus comunidades, así como el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional, el general brigadier José Silvestre Ursúa, y el del juez Roberto Elías Martínez. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que la violencia lleva años en aumento. Desde 2015, cuando el priista Alejandro Tello Cristerna asumió el cargo de gobernador, Zacatecas registró 286 víctimas de homicidio dolosos y para 2021, al cierre de su administración, aumentaron a 468%. Desde septiembre de 2021, David Monreal lidera la entidad. Ya bajo su gestión, de enero a octubre de 2022, se contabilizan 1.090 asesinatos. El comportamiento de otros delitos es similar. Las víctimas de extorsión aumentaron 424% de 2015 a 2021, al pasar el primer año de 98 a 514 en ese último. Solo de 2015 a octubre de 2022, las víctimas de este delito suman 2.322. Este 3 y 4 de diciembre, habitantes de la entidad denunciaron la quema de vehículos y bloqueos de carreteras del estado. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal calificó estos eventos como distractores, ya que a la par registraron un motín y varios hombres intentaron huir del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas. Los bloqueos tuvieron lugar días después de los asesinatos de funcionarios estatales. Especialistas han alertado que Zacatecas es territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación por su ubicación geográfica, lo que se ve reflejado en más actos de violencia. Lo que propician es una disputa de las principales ciudades de Zacatecas como una vía para poder tener acceso o llegar a las distintas rutas de distribución de droga en el país. Entonces, precisamente como se trata de dos organizaciones de gran tamaño y ninguna quiere cederle terreno a la otra, lo que se genera es un aumento inusitado de la violencia. No solo en términos numéricos, o sea, como lo habrás constatado con las cifras, sino también en términos de lo visual que termina siendo la violencia. O sea, estos bloqueos que se dieron hace unas horas, el ya atentar contra la vida de funcionarios de alto nivel, como el general José Silvestre Ursúa de la Guardia Nacional, o el juez Roberto Elías Martínez, pues no es otra cosa que enviar mensajes de fortaleza y de que no están dispuestos a ceder terreno. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía colocaron a Zacatecas en 2021 como el estado con mayor tasa de homicidios al registrar 109 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ante este panorama, hace un año el gobierno federal implementó el Plan Zacatecas 2 para responder con mayor presencia de la Guardia Nacional y el Ejército a la oleada de violencia. Sin embargo, el número de víctimas en la entidad dan cuenta de que la respuesta de las autoridades estatales y federales no ha sido suficiente en la última década para frenar la violencia atribuida a los cárteles de la droga. El gran problema es que como no necesariamente fue atendido y ante el debilitamiento del cártel del Golfo, pues eso permitió la entrada de otra organización pues más grande, el cártel Jalisco Nueva Generación, y esto sí generó pues un golpe, un golpe de cambio de situación, en donde ahora sí la confrontación
muy similares, el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Entonces ahora pues nos enfrentamos precisamente a un esquema en donde ambas organizaciones tienen un importante caudal de recursos, ambas organizaciones tienen aparatos sicariales o ejércitos sicariales muy grandes, y entonces ante la similitud de fuerzas pues, no se puede prever un ganador, y paradójicamente quizá no vaya a haber un ganador y terminemos entrampados en una oleada de violencia que dure varios años, lamentablemente, para esa entidad. La noticia del día martes fue esto que sucedió en la Cámara de Diputados, donde se avaló la madrugada de ese día el llamado Plan B de la reforma electoral, consistente en modificaciones a 6 leyes secundarias para reestructurar al Instituto Nacional Electoral. Bueno, en realidad fue la madrugada del miércoles. La discusión inició, rechazaron primero la reforma constitucional en la tarde del martes, y durante la madrugada del miércoles se da la aprobación del Plan B. Esta aprobación se dio con 261 votos a favor, 216 en contra y 0 abstenciones. Ya en la mañana del miércoles, el presidente López Obrador destacó que con la aprobación del Plan B se logrará reducir el gasto del INE, ya que contempla un ahorro de 3.500 millones de pesos. Y bueno, antes de que ya fue turnada al Senado este llamado Plan B, pero ahí en el proceso, pues los medios de comunicación se dieron cuenta de que había también un agregado que favorecía específicamente al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Respecto a la pérdida del registro, pues ya ahí habían unas modificaciones donde se les podían ceder votos y tal para que el registro no lo perdieran si no alcanzaban la votación. Entonces ya cuando llega al Senado ya está esta información, y llegó a la conferencia matutina. El presidente se comprometió a que iban a revisar el tema. Hoy en la mañana confirman que sí, que hubo ahí ese agregado. Tanto desde la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dice que es un error. Hoy el titular de Segov también confirma que es un error. Entonces esta aprobación que se dio el día miércoles en la madrugada, pues ya quedó rebasada, porque ahora van a quitar ese error, van a dejar la ley como estaba, y pues tiene que pasar del Senado, regresar otra vez a Cámara de Diputados. Entonces va de nuevo este proceso para aprobar la reforma el llamado Plan B electoral del presidente López Obrador, pero el presidente hoy recalca que no se va a aprobar nada que sea contra la Constitución, y pues desde ayer se había comprometido a que si estaba ese agregado lo iban a quitar, y pues hoy lo cumple y dice va para atrás. De nada les valió la desmadrugadota que se dieron del martes para el miércoles para aprobar esto denominado Plan B. Y justamente como dice Ilse, era para evitar, se hacen estos cambios, o se van a hacer estos cambios para evitar que el Partido del Trabajo y el Verde pues aprovechen las prerrogativas y amarren bien su registro. Eso fue en el Poder Legislativo. En el Poder Judicial también ocurrieron eventos importantes esta semana, Ilse. Y es que ustedes recordarán que el presidente ministro Arturo Saldívar ya se va el 31 de diciembre. Y bueno, esta semana salieron quienes levantaron la mano para sustituirlo. Se trata de Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández. Algunos de ellos han estado desde muchísimo antes, y otros ya fueron pues muy cercanos al presidente López Obrador. Yo personalmente, Ilse, me inclino por el ministro Javier Lainez. No sé si tú tengas un favorito. No, creo que aún no. Pues vamos a estar atentos a quién va a sustituir a Arturo Saldívar. Si usted está interesado en conocer los proyectos, digamos, su campaña de estos ministros, en la página de la Suprema Corte hay un micrositio al respecto, Ilse.
Vamos a continuar con una información del día martes que en realidad surge desde el día viernes y es derivado de estas protestas que se registraron en el pueblo de San Gregorio, Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco. Ahí pues ya llevaban varios días manifestándose en defensa del agua y el día viernes pues hay un enfrentamiento con policías de la Ciudad de México, que más que enfrentamiento pues fue una represión, llegaron ahí a intentar ya quitar esa manifestación. El tema llega el día martes a la conferencia matutina del presidente López Obrador, quien aseguró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no dio ninguna orden que derivara en el enfrentamiento que se registró allá en esta alcaldía Xochimilco. También afirmó que las personas de esa alcaldía no merecen ser tratadas de esa manera y por eso llamó a que se realice una investigación exhaustiva de quién fue que dio esa orden. Ya por su parte, la jefa de gobierno también anunció la destitución de 2 funcionarios por este enfrentamiento que se registró allá en Xochimilco. ¿Por qué protestan los habitantes de San Gregorio, Atlapulco? Pues contra las obras hidráulicas del colector Actopan, sobre las que han denunciado sobreexplotación de agua y falta de consulta ciudadana. Y bueno, tú creo que lo traes más claro el tema, Dulce, y sí es un tema que al parecer no fue consultado a esta comunidad y ese es el mayor reclamo que hace esta comunidad, que se les consulte para que ellos pues puedan decir si quieren esa obra o no. Así es, en San Gregorio también justo el pueblo originario más golpeado en el sismo, y esto no fue casual, sino justo a partir de la extracción de agua que se le ha hecho a este pueblo para traerlo aquí al centro de la Ciudad de México desde hace como 100 años. Pero más adelante en Sin embargo MX y en estos espacios de Sin embargo al aire vamos a abundar al respecto. Seguimos hablando de la Ciudad de México y particularmente el caso del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, pues otra vez revivió y hasta ya hay una orden de aprehensión, Ilse. En este caso es una entrevista que realizaron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa. Él dijo que la corrupción inmobiliaria en esta alcaldía Benito Juárez era una práctica que se venía dando desde el año 2008 y las autoridades en turno tenían conocimiento de ello. El pasado 3 de diciembre, la SEDUBI dio a conocer que al menos 130 inmuebles en la alcaldía Benito Juárez violan el uso de suelo al exceder el número de niveles permitidos, lo cual representa más de 7,000 millones de pesos. De hecho, en la página de la SEDUBI aquí de la Ciudad de México se abrió un micrositio para que uno pueda acceder a ver particularmente en qué colonias están estos edificios con irregularidades, Ilse. Así es, Dulce. Y bueno, ya para finalizar la información del día martes, queremos invitarlos a una entrevista que realizó aquí nuestra compañera Dulce Olvera el día martes en el programa de 12 a 1. Pues ella habló con Israel Vallarta, vino aquí al estudio la esposa de Israel, Mari Sáenz, y nos cedió su tiempo al teléfono con Israel Vallarta, porque justo pues este 8 de diciembre, el día de ayer, se cumplen ya 17 años en que él se encuentra preso sin sentencia. En esta entrevista que tuvo Dulce Olvera con Israel, pues él hizo un llamado al presidente para que el presidente a su vez invitara y le hiciera el pedido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que pues dentro de sus últimos actos como presidente del Poder Judicial, pues retomara su caso y se le dictara por fin libertad. Esto no pasó porque ya esta semana, ya pues en su audiencia donde se iba a discutir si se le liberaba o no, pues nuevamente todavía no se le dicta sentencia ni se le liberó. Entonces es un caso que sigue ahí pendiente. Él hace un llamado que ya su caso sea pues tomado en cuenta, y más adelante les vamos a tener otra información de qué caso sí se resolvió esta semana. Pero si usted no vio esta entrevista con Israel Vallarta, vaya a buscarla al canal de Sin embargo al aire. Así es, desde el altiplano nos dio esta entrevista momentos antes de que se diera esta resolución por parte de su situación de prisión preventiva. Imagínate, 17 años sin sentencia, Elsie. Algo que no debería suceder en ningún lugar ni en ningún caso. Llegamos a la mitad de semana, el lindo miércoles 7 de diciembre, y bueno, fue una noticia internacional, pero que tiene que ver mucho con México. Y es que el presidente de Perú intentó disolver el Congreso y se le revirtió, lo destituyeron.
El Congreso peruano cesó este miércoles al presidente Pedro Castillo poco después de que éste disolviera el legislativo, instalara un gobierno de emergencia y convocara nuevas elecciones para tratar de hacer una nueva constitución, en la mayor crisis política desde que llegó al poder hace poco más de un año, en octubre del año pasado. Posteriormente, la Fiscalía de Perú detuvo al presidente, escuche esto, antes de que lograra llegar a la Embajada de México, donde quería solicitar asilo. Castillo fue destituido por lo denominada incapacidad moral por 101 votos a favor allá en el Congreso peruano y fue sucedido en el poder por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien tomó protesta ese mismo miércoles convulso como la primera presidenta de Perú. La votación se produjo el mismo día en que Castillo disolvió el Parlamento en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios del gabinete que fueron renunciando poco a poco e incluso también por presidentes como el de Colombia y el de Chile. También hay que recordar que un día antes, no en Perú, sino en Argentina, un tribunal condenó a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández a 6 años de prisión por supuesta defraudación al Estado. La condena también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Sin embargo, justo por su cargo de vicepresidenta, por ahora tiene fuero. Así es, Dulce. Y bueno, el día miércoles el presidente López Obrador retomó el tema de la presidenta de Argentina y en ese contexto él dijo que pues ese caso es una venganza política y un acto antidemocrático. También lo comparó con el caso del ahora presidente electo de Brasil, Lula da Silva, y en ese contexto López Obrador dijo a sus detractores que si quieren meterlo a prisión después de que termine su sexenio, pues estará en su rancho de Chiapas, en su quinta allá en Chiapas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente. Entonces, yo le tengo mucha confianza al presidente de Argentina, Alberto Fernández, porque además de ser una gente íntegra, es abogado. Él fue de los que ayudó en el juicio que se impuso a Lula como abogado. Entonces leí su comentario sobre cómo era un asunto montado, sin fundamento legal, nada más que este tribunal judicial está manejado por la oligarquía de allá, por el conservadurismo. Entonces es una venganza. Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron. No tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel, cuando termine, ya saben dónde voy a estar. Y se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia. Cuando uno hizo un mal. Yo creo que esa es la peor cárcel. Pero cuando uno tiene su conciencia tranquila, no importa, le diría yo que la cárcel a veces hasta protege. Al inicio de esta resumen semanales hablábamos del evento de Movimiento Ciudadano y bueno, aquí nuestro compañero y jefe de información Obed Rosas preparó cómo
El Movimiento Ciudadano ha desechado de nuevo una alianza con el PAN y el PRI y su satélite, el PRD. En su Convención Nacional Democrática, distintos líderes naranjas hundieron el objetivo de Va por México de construir un solo bloque opositor cuando de frente una amenaza se avisora en el panorama inmediato, la elección de 2023, en la que los números muestran que solo en alianza la oposición podrá tener una oportunidad frente a Morena. Vamos a ver el video con información de Obed Rosas. Movimiento Ciudadano ha desechado de nueva cuenta una alianza con el PAN, el PRI y su satélite, el PRD. En su Convención Nacional Democrática, distintos líderes naranjas hundieron el objetivo de Va por México de construir un solo bloque opositor cuando de frente a una amenaza se avisora en el panorama inmediato. La elección de 2023, en la que los números muestran que solo en alianza la oposición podrá tener una oportunidad frente a Morena. La alianza Va por México, a la que se han aferrado PRI y PAN, pese a apenas haber obtenido un triunfo cada uno de los dos comicios de 2022, se resquebrajó a nivel nacional en septiembre pasado cuando el priismo respaldó reformas a la Guardia Nacional. Una postura que llevó a Marco Cortés, dirigente del PAN, y a Jesús Zambrano, del PRD, a distanciarse públicamente de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito. Pese a ello, en semanas pasadas, los dirigentes estatales de los tres partidos han mantenido negociaciones para ir juntos. Los números más recientes que arrojan las encuestas confirman los temores de la oposición. Sin alianza en el Estado de México y Coahuila, los últimos dos bastiones que le quedan al PRI de cuando era el partidazo, Morena tendrá 2 triunfos más y llevará a números mínimos los gobiernos del PRI y el PAN. Aún en alianza, el tricolor y el blanquiazul no tienen todas consigo. Los diferentes escenarios prevén una contienda cerrada que podría resolverse del lado opositor con el respaldo de MC. Una cuestión que ha dejado de ser opción, sobre todo ante las advertencias de la llamada tercera vía de ver en la alianza un Titanic yendo directo hacia un iceberg. Las elecciones estatales en 2023 sentarán además un precedente importante de cara a los comicios presidenciales en los que la lista de aspirantes es amplia, pero con solo unas cuantas opciones competitivas. Las dos principales, el panista Ricardo Anaya, autoexiliado en Estados Unidos en medio de la investigación del caso Odebrecht, y el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, un novato en la política, si se toma en cuenta que apenas ha sido diputado local en Nuevo León y alcalde de Monterrey. Ahora, de cara a 2024, Movimiento Ciudadano ha dicho que tiene con qué contender, mientras que el PAN no ha desechado la posibilidad de ir con el PRI para esa contienda presidencial, en la cual los mejores perfiles pertenecen a Morena, como en el caso de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. Bueno, hemos llegado ya al jueves 8 de diciembre y es momento de pedirles que si aún no nos deja sus likes, nos los deje ahora, por favor. Ahora, en estos momentos estamos en la Liga de los Periodistas, pero más tarde, Sin Embargo Semanal, se subirá de forma independiente en el canal de YouTube de Sin Embargo al Aire, y también déjenos sus likes y ayúdenos a compartir las ligas, por favor. Y bueno, el día de ayer, pues la Fiscalía de la Ciudad de México informó que un juez libró una orden de aprehensión contra el diputado local panista Christian von Roerich, quien es acusado de cometer actos de corrupción dentro del modus operandi. Es un caso que resulta a partir de la investigación del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Ayer, en una entrevista justo con el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara explicaba que no es exactamente por el tema del cártel inmobiliario, pero sí deriva de él. Y bueno, justamente Ulises Lara detalló ayer en un mensaje a medios que la orden de aprehensión es por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades. También detalló que aunque este personaje
es actual diputado de la Ciudad de México, pues no hay ningún impedimento para detenerlo, ya que acá en el Congreso local pues no se les otorga el fuero constitucional, y por ello incluso ayer el vocero de la Fiscalía hizo un llamado, primero desde este mensaje que dio a la ciudadanía, que si tiene información de él, pues que se denuncie. Ya en la entrevista con los periodistas, el vocero de la Fiscalía hace un llamado a este diputado para que se presente ante las autoridades, pues dijo actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Y bueno, los personajes de alto nivel jerárquico a los que se refiere en esta investigación que los ha llevado a esta orden de aprehensión, pues abarcan las administraciones de Mario Alberto Palacios Acosta en esta alcaldía Benito Juárez, la del diputado federal Jorge Romero, la del diputado local Cristian Damián von Rerich, y quien hoy pues ya finalmente es buscado por la justicia por estos temas de la alcaldía Benito Juárez. Como les decía, esta entrevista que realizaron ayer los periodistas a Ulises Lara se encuentra en el canal de Sin Embargo al Aire. Vaya a verla, el vocero de la Fiscalía da más detalles de cómo se llegó a esta orden de aprehensión, y ayer mismo en esta información que daba la Fiscalía Capitalina se informó que 3 exfuncionarios de esa alcaldía, pues, y justo en el periodo de este diputado ahora prófugo, fueron ya detenidos, Dulce. Sí, me da gusto, la verdad, de ver la ficha de este diputado, que como bien dices, aunque sea diputado, al ser local no goza de un fuero, y bueno, por el momento se encuentra en calidad de desaparecido. De prófugo. De prófugo, sí. Ya adelantabas una buena noticia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y justo fue la última sesión del todavía presidente ministro Arturo Saldívar, y es que el Pleno de la Suprema ordenó la liberación inmediata de 3 hombres que habían sido acusados de secuestro en Tabasco en el 2015 y sin pruebas sentenciados por 50 años. Esto debido a la falta de pruebas justamente, pero también a las violaciones al debido proceso. Fue por unanimidad que el Pleno del Máximo Tribunal le otorgó el amparo liso y llano a Héctor Muñoz, a Gonzalo García y a Juan Luis López, que habían sido sentenciados por el delito de tentativa de secuestro. Fue el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que sostenía que el Tribunal de Enjuiciamiento Oral violó el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio o estándar de prueba. Además de que la Fiscalía General del Estado de Tabasco no tenía elementos sostenibles para comprobar el delito por el que fueron sentenciados en 2018. La historia de Héctor, de Gonzalo y de Juan Luis, y también de Darwin, fue retratada por el documentalista Roberto Hernández. Él es documentalista y abogado, en la miniserie Duda Razonable, que usted puede ver en la plataforma de Netflix. Duda Razonable, a través de 4 capítulos, cuenta la historia de lo que empezó como un accidente menor en una carretera justo en Macuspana, Tabasco, en 2015, que en segundos se tornó en un caso lleno de arbitrariedades e impunidad que involucraba a 4 hombres a quienes se acusó del secuestro de una mujer sin pruebas algunas. Le comentaba a Ilse que es muy recomendable esta serie, sobre todo para tener empatía hacia los personajes y entender la importancia de la resolución de la Suprema Corte el día de ayer. Una excelente noticia que se da allá desde la Suprema Corte. Y bueno, vamos a esta siguiente información del día jueves, y es que el presidente López Obrador confirmó ayer por la mañana que Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú, llamó el miércoles a su oficina para pedirle asilo en la Embajada de México, en aquel país. Sin embargo, pues como bien se sabe, ya no pudo llegar ni siquiera a la embajada, pues las autoridades lo detuvieron antes de que llegara allá a la Embajada Mexicana con su familia. Además, también esta cierta parte de la población de Perú que está en contra o que estaba en contra de su mandato también realizó un bloqueo justo para impedir la llegada del entonces presidente peruano a la Embajada de México. El presidente también recalcó que pues se le va a dar asilo en México si así lo solicita el ahora expresidente de Perú, y fue algo que ya sucedió también el día de ayer. En su primera audiencia, pues él reitera esta solicitud para asilarse en México, y hoy la actual presidenta de Perú pues dijo que esa decisión se la dejará a México. Así es, muy mencionado el hecho de que el ahora expresidente de Perú estaba temblando cuando dio este mensaje antes de tratar de ir a la Embajada de México, algo que no logró.
Antes de llegar al día de hoy, viernes 9 de diciembre, rápidamente abordar el caso de meningitis por hongo de Durango, porque el subsecretario de la Secretaría de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que ya se inició una colaboración con las 32 entidades federativas por parte de la Fiscalía, de la Interpol, del Instituto Nacional de Migración y también de la Secretaría de Relaciones Exteriores para localizar a los 7 administradores y dueños de los 4 hospitales privados que estarían involucrados en el brote de meningitis por hongo en Durango y que se encuentran prófugos, como el diputado local panista. Por estos casos, hay que recordar, se han embarcado 17 bienes con el fin de garantizar la reparación del daño a las víctimas, porque incluso ha habido víctimas mortales. Las órdenes de aprehensión en particular son por los delitos de homicidio y lesiones agravados debido a los procedimientos quirúrgicos de bloqueo practicados que habrían derivado en la enfermedad que actualmente afecta a los pacientes en esos hospitales, Ilse. Otro caso también que pues ha ido ya tomando diversas aristas, ya hay órdenes de aprehensión también por este caso. Y bueno, el día de hoy llegamos ya al viernes 9 de diciembre, el día de hoy, y pues vaya sorpresa la que nos llevamos este viernes, y es la reaparición del expresidente Enrique Peña Nieto, nada más y nada menos en esta revista Hola. Pues a él, desde su presidencia, sabemos que a él le gustaba aparecer en este tipo de revistas, junto con su entonces esposa Angélica Rivera, y bueno, su familia, incluso los viajes que hacían al extranjero, ahí se retrataban en este tipo de revistas. Ahora, ya después de varios meses de no saber de él, pues reaparece en la revista Hola, y pues el presidente, hay que recordar, fue un burócrata mexiquense sin el dinero que hoy luce en el rostro, y es que de verdad esta imagen con la que aparece Peña Nieto, pues sí da mucho que pensar, porque parecen muchas operaciones, o al menos Botox, o al menos, incluso se nota mucho la sonrisa, ¿no? Que es muy diferente a la que tenía pues cuando todos lo conocíamos. Se ve muy raro el expresidente Peña Nieto, y pues justamente, como les comentaba, en esta revista, por ejemplo, Hola, también expuso la frivolidad de la entonces pareja presidencial, pues Peña Nieto y Angélica Rivera, pero ahora en esta nueva portada aparece con su nueva, bueno, ya no nueva novia, ¿verdad? Porque ya lleva bastante tiempo con ella, la modelo Tania Ruiz, desde Madrid, donde se fue a vivir, pues, a su autoexilio, gastándose el dinero que pues se llevó de aquí, y se compró una visa dorada, ya como se ha documentado, se compró una visa dorada española para que esta visa solo se le otorga a inversionistas, pero en su caso, pues él nunca lo ha sido, y aún así se la otorgaron. Ya se sabe que tiene un departamento en aquel país. Pues mucho lujo muestra Peña Nieto en su regreso en esta revista Hola. Justo venía de camino a la redacción cuando me tocó ver la foto, y pues la verdad sí me reí, porque pues sí parece evidente cómo rejuveneció el presidente Enrique Peña Nieto. Para terminar ya este gran resumen de noticias semanal, Ilse, pues volver al tema de Perú, que en realidad creo que fue el gran tema de la semana. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha convocado al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, en protesta por lo que ellos denominan injerencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos de esta nación andina. La cartera diplomática peruana ha denunciado que los comentarios, no solo de López Obrador, también del canciller Marcelo Ebrard, no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes en Perú. Estos acontecimientos que ya les dimos a conocer el día miércoles desde el mediodía, y bueno, como ahora ya Perú cuenta con una presidenta, la primera presidenta mujer, pero bueno, en medio de estos señalamientos a Pedro Castillo de presunta corrupción y pues delito particular, ¿no? De que se simboliza y significa en realidad corrupción. Así es, Dulce. Y bueno, ya nada más para cerrar muy bien este resumen, vamos a informarle que a partir de este anuncio de esta orden de detención contra este diputado local del PAN,
y exalcalde de Benito Juárez, Christian von Roerich, pues el día de ayer, si ustedes vieron, los periodistas salieron, los panistas así, desde el presidente nacional del PAN hasta legisladores federales, hasta alcaldes, incluso estaba ahí Sandra Cuevas, simple y sencillamente una cosa, decir, apoyamos al diputado local y esto es una afrenta del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es más, también metieron al presidente López Obrador y dijeron, no es nada más que venganza en contra de los panistas. Pues el día de hoy le replica Morena y sale el presidente nacional de Morena, la secretaria general Mario Delgado y Citlali Hernández. Salen también algunos legisladores de Morena de la Ciudad de México y le responden al PAN. Pues saben que antes de estar diciendo que es venganza, pónganse a que el diputado dé respuestas ante la Fiscalía de la Ciudad de México, porque dijeron, hay una denuncia, hay pruebas, entonces que respondan primero ante eso y luego estén diciendo que es una venganza. Entonces casi están retándolos a que presenten las pruebas de lo contrario, de que pues no, de que son de que no son culpables o que específicamente no es culpable el diputado Christian von Roerich. Por su parte, también a la jefa de gobierno le preguntan sobre este tema, le preguntan si sí es o no esta venganza política, y pues ella dice, no se persigue a los panistas, se investiga una cloaca de corrupción, y pues ella ya ha hablado en varias ocasiones que la Fiscalía lo tiene muy armado, y al parecer con la entrevista que tuvimos ayer en Los Periodistas, o sea, la Fiscalía tiene muy a detalle cómo se tejió esta red de corrupción ahí en la alcaldía Benito Juárez. Un ultimátum, básicamente, ¿no? 24 horas le dan al actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Perdóname, Ilse, era incapacidad moral lo que quería decir, este delito particular al que se le acusa a Pedro Castillo, expresidente de Perú. Bueno, ahora sí llegamos al término de este gran, sin embargo, semanal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes. Estaba revisando que es puente, tengo entendido, por lo de el puente guadalupano. Con razón, el lunes no habrá conferencia matutina. Ese rato que escuché que no iba a haber conferencia, dije, ¿por qué? Es que la verdad ni siquiera es por la religión o no, sino como periodistas los puentes no son parte de nuestro calendario. No, pero justamente yo vivo por la Basílica de Guadalupe, entonces estaba revisando que ya se empieza el cierre de calles y justamente pues vienen ya los peregrinos a cantarle a la Virgen de Guadalupe, que está ahí en la Basílica al norte de la Ciudad de México. Vienen desde varios estados peregrinando. Entonces, pues disfrute muchísimo el puente mientras nosotros aquí le informamos lo acontecido el lunes, y nosotros nos vemos el próximo viernes en otro Sin embargo semanal. Tengan excelente fin de semana.